El tema de la palabra de Dios nos va en esta noche a llevar a una reflexión, a pensar. Así que permítanme acomodarme, por favor, aquí, adelante. Y luego después vamos a continuar, vamos a comenzar, por así decirlo. Muy bien, ¿me escuchan bien ahí o no? ¿Sí? Sí. Bien. Vamos en esta noche a comenzar Gracias, Tito. Para poder tener un tiempo de reflexión en la palabra de Dios y poder analizar algunas cuestiones que nos van a ayudar en la vida cristiana a poder avanzar. Así que abran sus Biblias conmigo, por favor, en Romanos capítulo 15. Abra su Biblia allí porque vamos a estar mirando un texto que nos va a ayudar, que ya con los hombres lo repetimos, pero que ahora nos va a permitir tener un panorama totalmente distinto porque vamos hacia otro tema ahora, vamos hacia otro lugar. Es una generalidad para todos. Romanos capítulo 15, versículo 4 al 6. Dice lo siguiente: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El autor deja en claro de que todo lo que se escribe anteriormente tiene un propósito, es para nuestra enseñanza y para entender la importancia de la consolación que va a producir paciencia por medio de diferentes circunstancias que el Antiguo Testamento plantea. Juan capítulo 16, versículo 33, texto conocido para nosotros. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y sería bueno que usted pueda analizar lo anterior, cuando el Señor se refiere a estas cosas en su casi último discurso antes de ir a la cruz. Pero hace una afirmación del cual no niega una realidad que nos rodea. En el mundo tendréis aflicción. Y hay una recomendación imperativa, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nos encontramos en una situación hoy en la actualidad que nos hace pensar de manera categórica hacia dónde vamos. Tal vez aquí en esta ciudad y en esta provincia, tal vez no se note, pero es muy evidente en provincia de Buenos Aires que las iglesias después de la pandemia entraron en una cuestión muy particular. Muchos se preguntan si la pandemia realmente, ¿qué generó en los creyentes? ¿Qué es lo que pudo producir? ¿Qué hacemos después de la pandemia? Hay incluso, eso está pasando en Buenos Aires, iglesias que están convocándose a psicólogos que van a la iglesia y hacen talleres para cómo la iglesia debe conducirse en la condición post-pandemia. Porque indudablemente la cantidad de gente que ha muerto es increíble. La pandemia no solamente sucedió y fue parte de nuestra realidad, sino que también evidenció una condición pastoral en primer lugar y luego también una condición de cada creyente. Pero una de las cosas más tremendas que reveló la pandemia es la concepción que los creyentes tienen del sufrimiento. Es la idea implementada en su mente de lo que significa sufrir y padecer. Cuando uno habla de sufrimiento, de padecer, uno tiene una mirada negativa, incluso hasta una actitud negativa. Uno no quiere sufrir. Si lo puede evitar, mejor. Gran parte de nuestra vida y nuestras decisiones están orientadas a evitar el sufrimiento de una o de otra manera. Debido a nuestra condición existencialista, que es la idea del disfrute, la idea de poder experimentar algo de satisfacción, y obviamente el sufrimiento va en contra de la satisfacción y principalmente me limita, que es lo peor. Entonces imagínense toda esta cantidad de cosas que nos están pasando en nuestra mente ahora. Queremos evitar el sufrimiento, no queremos sufrir.
Y muchos cristianos han sufrido, y muchos han partido, y muchos han muerto por negligencia incluso, porque por ejemplo, conozco una iglesia en San Nicolás de los Arroyos, en Buenos Aires, donde el pastor influenció a su iglesia a que no se vacunaran, porque era una teoría conspirativa. Entonces, y murió muchísima gente dentro de la congregación. Dejemos un poquito la pandemia de lado. El mundo se plantea el tema del sufrimiento. Es más, incluso es un elemento categórico para rechazar el Evangelio. Si Dios es Dios, ¿por qué permite tanto sufrimiento? Si Dios es Dios, ¿por qué permite el mal? ¿Por qué existe el mal entre nosotros? Es una pregunta muy compleja que prácticamente tiene y no tiene respuesta. Así que nosotros nos encontramos en una situación muy particular. Un amigo mío, anciano de la congregación del barrio San Jacinto en Zárate, va al velorio de una amiga, una hermana en Cristo, maestra de escuela dominical, que había fallecido por COVID. Y va al velorio a ministrar a los hermanos. Y allí se contagia de COVID. Viene a su casa, contagia a sus padres, muy ancianos ellos. Él cae en coma y cuando se despierta le tienen que contar que sus padres habían fallecido. Lo más glorioso de esto es que Mima y Rubén, que eran ancianos de la congregación de San Martín 19 en Zárate, murieron el mismo día, porque su oración por años había sido partir juntos el mismo día. Y Dios respondió a su oración. A la mañana muere Mima y a la tarde muere Rubén. Esa es la manera en que los creyentes se enfrentan al sufrimiento. Pero el mundo para esto es una tragedia. Para nosotros es un paso a la gloria. Y no es lo mismo. Ahora la pregunta es ¿por qué sufren los creyentes? ¿Por qué? Esa pregunta que uno se hace constantemente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y está esa matemática absurda que se hace siempre, dicen, tal vez lo han escuchado, no hay que decir por qué, sino para qué. ¿Han escuchado esa frase una vez? Esa es falsa. Es falaz. Porque el propio Job se quejó delante de Dios y le dijo, ¿por qué me pasó esto, esto y esto? Obviamente Dios no respondió. Ahora, permítame salir un poquito del tema y plantearle un poquito una cuestión que tiene que ver con el sufrimiento en la humanidad, que es aquella condición que es la evidencia de un estado caído. El hombre comienza a sufrir cuando éste sale del huerto del Edén. Allí comienza la gran tragedia del hombre, la gran responsabilidad, pero también la gran tragedia. Y el hombre sin Cristo, en la historia, se ha planteado este tema de por qué sufre el justo, por qué el hombre sufre. Algunos escritores en la historia han escrito sobre este tema, de los cuales yo voy a citar solamente 3. El primero de ellos, en el año 1650, se llama Leibniz. Y Leibniz escribe un libro maravilloso, un ensayo, llamado Teodicea. ¿Por qué sufre el justo? Búsquelo, léalo. Es increíble la cantidad de planteos que Leibniz se hace allí, en ese lugar, en ese planteo. ¿Por qué sufre el justo? Otro hombre también, llamado Levinas, este es un poquito más cerca del 1900, plantea la reconstrucción después del sufrimiento. ¿Por qué? Porque Levinas era un alemán que había estado en la Primera Guerra Mundial y que Alemania, por consideración de haber estado en la Primera Guerra Mundial y él por su condición de judío, lo meten en un campo de concentración pero de privilegio. Y lo meten a él lo preservan, pero su familia muere toda. Y cuando sale, encuentra su casa vacía porque sus familiares habían muerto. Y se hace una pregunta que merece una respuesta contundente. ¿Dónde estaba Dios en el holocausto? Y Levinas de ahí construye un pensamiento de cómo se puede reconstruir después de semejante sufrimiento. La obra cúlmine, la obra top para mí, lo máximo, está hablando de autores netamente humanos y seculares. El hombre que ha descrito o que describió el mal de manera categórica
es Nietzsche, donde escribe en su libro sobre el bien y el mal. Y describe un hombre cuya única condición es estar preparado para sufrir, y sufre. Y describe la tragedia del hombre de una manera impresionante. Bueno, si conocen un poco del libro, saben que las obras de Shakespeare, en la tragedia, su obra de tragedia, él escribe sobre Otelo, sobre Hamlet y sobre ¿quién? Sobre Romeo y Julieta. Es la parte de la obra de tragedias de Shakespeare. Porque el planteo de estos hombres es por qué el mal existe en el mundo. Pero ahora vamos a dejar un poquito esto a la idea, pero está allí. El mundo se plantea, ¿por qué el mundo sufre? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué las muertes? ¿Por qué los pleitos? ¿Por qué la violencia? ¿Por qué todo eso? Bueno, es una realidad que tendríamos que tocarlo de otro lugar, ya desde el punto de vista antropológico, teológicamente hablando, o desde el punto de vista amarteológico, que tiene que ver con el pecado. Pero vamos a ver ahora los orígenes del sufrimiento. ¿Cuál es el origen del sufrimiento? ¿Cómo ellos vienen a nosotros? Bueno, hay tres categorías de las cuales nosotros sufrimos. En primer lugar, del hombre por el hombre mismo. Sufrimos del hombre por el hombre mismo. O sea, el hombre es el causante del sufrimiento de otros, de manera universal, de manera colectiva y de manera personal. A veces yo me transformo en un instrumento de sufrimiento para otros, y a veces otros son un instrumento de sufrimiento para mí. El otro cambia mis circunstancias, el otro cambia mi sentido, mi sentir, mi perspectiva, incluso mata mi esperanza. Y esto lo sufrió el apóstol Pablo. Si ustedes miran detenidamente, 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 10, observen conmigo. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 10. El pasaje allí es muy claro. Porque Demas me ha desamparado. Demas me ha desamparado. Era un hombre que lo había acompañado en diferentes partes de su ministerio, en un momento difícil, casi al borde de la muerte, porque él lo dice, yo ya estoy listo para ser sacrificado. En ese momento de más dificultad, ¿qué es lo que hace Demas? Lo abandona. Alejandro el Calderero dice, me ha causado muchos males, dice el capítulo 4, versículo 14. Tenemos allí entonces un hombre que lo maltrata, un hombre que lo abandona. Y el capítulo 4, versículos 16 y 17, miren lo que dice el texto. Pero el Señor dice, pero en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado, miren, de la boca del león. ¿Qué es lo que experimenta Pablo del hombre? El abandono, la soledad, el maltrato. Eso significa entonces que el sufrimiento viene del hombre provocado por el hombre mismo. Y es una realidad que nos rodea a todos, de una o de otra manera, sea de gente que no es creyente, que actúa violentamente hacia nosotros, y de gente que también es creyente, que actúa con nosotros de una manera incorrecta y que produce en nosotros sufrimiento. Y Dios permite estas cosas. La pregunta es ¿por qué? No lo sé, pero lo permite. Ese es uno de los orígenes del sufrimiento, del hombre por el hombre mismo. Pero también de la naturaleza hacia el hombre. Si ustedes miran detenidamente Romanos capítulo 8, allí se va a revelar, Pablo revela una condición de la naturaleza que nos va a ver por qué la naturaleza es un elemento de sufrimiento. Capítulo 8, versículo 18 al 22 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse.
Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. La tierra gime, sufre por causa del pecado en dos condiciones. Yo diría casi hasta tres. La primera de ellas, la naturaleza es afectada por causa del pecado. La segunda, sufre porque la naturaleza no es creada para cohabitar con el pecado y sufre. Pero también el hombre sufre también por el descontrol que ella tiene por causa del pecado. Por eso el texto dice, no solo ella, fíjense el texto, no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu de Dios. Gime la tierra, gemimos nosotros, gime el Espíritu Santo, porque hay una condición que nos expone al sufrimiento, y es el pecado. Hay una persona, hay alguien que la sujetó. Esto es la consecuencia de la irresponsabilidad que el hombre cometió en el huerto del Edén. Nunca olviden la posición que Dios le dio al hombre antes del huerto del Edén. Sojuzgar la tierra, señorearla y multiplicarla. Esa posición, después de la caída, se corrompe y se altera. Y la tierra necesita esa posición, que es la que después vuelve a tomar Cristo en el milenio, cuando venga y ponga todo en orden durante 1000 años. Pero por sobre todas las cosas lo que tenemos que entender es que la naturaleza nos va a generar sufrimientos a todos nosotros, de una o de otra manera. Terremotos, maremotos, situaciones que obviamente generan un sufrimiento. Hay inundaciones, la gente sufre, se queda sin casa, pero también aparte que hay gente que muere. Hay un terremoto, la gente se queda sin casa y hay gente que muere. La naturaleza está totalmente alterada por causa del pecado. Este tipo de sufrimiento no es lo que dicen, como me dicen algunos, los mosquitos que están ahí, que molestan todo el día, ¿será posible para que existen? No es eso, esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Tiene que ver con el hecho de que toda la creación está totalmente contaminada por el pecado y ésta va a gemir esperando, dice el versículo allí, esperando la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la creación fue sujetada a vanidad. Está allí colocada en un lugar donde está vana. No cumple el propósito por el cual Dios la puso. ¿Por qué? Porque el hombre, dice el texto, fíjense, mas no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó a esperanza. El hombre coloca la creación que Dios le había dado a él en una condición que no es legítima. Y ahora ese lugar es un lugar donde el hombre se mueve en medio del pecado y la condición que la tierra tiene. Hoy en la actualidad está todo cada vez peor. Tal vez ustedes no lo ven aquí o no sé, pero allí en Buenos Aires es cada vez peor. Los lugares verdes se pierden, hay una cantidad de cosas que suceden que evidencian que la Tierra está cambiando. Hace poco, el año pasado, la central nuclear entró en una crisis donde no se sabía que si se podía realmente continuar, si iban a entrar en parada de emergencia
porque el río Paraná había tenido un caudal bajísimo y la central nuclear toma agua del río Paraná. Entonces, al no tener el caudal necesario, la central entra en un periodo que se llama periodo subcrítico. Y estaban todos muy, muy temerosos por lo que podía llegar a suceder en ese lugar, porque en ese lugar hay 2 centrales nucleares. Si usted se va a Chernobyl, usted va a ver lo que el hombre ha producido en ese lugar. Si usted va a Japón, a Fukushima, usted va a ver lo que el hombre ha producido en ese lugar. Si usted mira la historia a través del tiempo, usted va a encontrar lo que el hombre ha hecho con la energía nuclear. Si usted hace un cálculo, usted va a encontrar que el incremento de cáncer en el mundo es el producto de la cantidad de pruebas nucleares que el hombre ha hecho. Es el hombre que está afectando la creación que Dios ha hecho. Yo no estoy hablando de Greenpeace, simplemente estoy describiendo algo que el texto dice. Entonces sufrimos por causa del hombre mismo, por causa de la naturaleza, pero esto es lo peor. También sufrimos por causa de Dios hacia el hombre. Dios produce sufrimiento. Miren conmigo Job capítulo 2, versículo 10. Job capítulo 2, versículo 10. Dice el pasaje: y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? Porque vamos a ver el versículo 9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Claro, ya habían muerto sus hijos, ya estaba enfermo, fuera de la ciudad, un hombre justo, temeroso de Dios, apartado del mal, y después de todo lo que pasó, que fue obviamente sutilmente engañado, Satanás disfraza su intervención para llevar a la blasfemia a Job, porque dice la Escritura que fuego desciende del cielo y consume la vida de sus hijos, tratando de imitar a Dios para que Job se rebele contra Dios. Y a pesar de haber perdido a sus hijos, todas sus riquezas y todos sus bienes, su esposa le recrimina diciendo, ¿aún retienes tu integridad? Y ella va a sacar de su corazón el sentir de ella. Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? ¿El bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto, no pecó Job con sus labios. Capítulo 30 del libro de Job, observe allí. Versículo 20 al 23. Job capítulo 30, versículo 20 al 23. Clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí. Con el poder de tu mano me persigues. Me alzaste sobre el viento y me hiciste cabalgar en él. Y disolviste mi sustancia. Porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. Job sabía perfectamente bien que todo lo que le estaba sucediendo venía de la misma mano de Dios, porque el autor del sufrimiento es Dios. Las iglesias evangélicas, algunas de ellas, ¿qué es lo que proponen? Pare de sufrir. Sí, proponen eso. Pare de sufrir. Obviamente hay un engaño allí, pero esa es la propuesta. ¿Por qué hacen eso? Porque es lo que la gente quiere hacer. La gente no quiere sufrir. Miren conmigo un salmo para seguir corroborando con este argumento. El 88. El salmo casi poco leído. Solamente vamos a mencionarlo nada más, lo vamos a leer. Pero dice, oh Dios de mi salvación, Salmo 88, día y noche clamo a ti
Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor. Qué bueno esto. Para mí lo que sigue diciendo. Porque mi alma está abatida de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy un hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con tus ondas. Has alejado de mí a mis conocidos. Me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy, no puedo salir. Hasta aquí nomás, no voy a seguir porque es tremendo el salmo. Es Dios el que produce el sufrimiento en las personas. Pero también es Dios el que permite el sufrimiento en los creyentes. Ahora, en esta cuestión de Job, lo que tenemos que entender es que hay una trilogía muy importante para conocer. Esa trilogía tiene que ver con Dios, con Satanás y con los creyentes en el medio. Dios en su soberanía permite que Satanás golpee a sus hijos, pero su ataque es controlado por Dios. Toca su cuerpo, más no toque su vida. Toca todo lo que él tiene, pero a él no lo toques. Satanás está controlando el ataque de Satanás. Dios, está controlando el ataque de Satanás. Porque él es soberano. Satanás desafía a Dios. Toca a su familia. Toca todo lo que tiene. Y como cada vez iba fracasando más, Satanás va al lugar más denso de la vida de Job. Toca su cuerpo, que es el tesoro más preciado que nosotros tenemos. Uno es muy altruista. Uno tiene una mentalidad muy altruista. Uno tiene un concepto de sí mismo muy particular, que muchas veces es influenciada por la máquina del orgullo. Pero cuando Dios toca a tu cuerpo, no te gusta. Yo esta lección, creo que por eso siempre este mensaje lo voy mejorando. Y este mensaje lo mejoré después de mi operación. Porque me acuerdo muy bien que yo le decía a mi señor, me decía, ¿cómo estás en antes de ir a la sala de operaciones? ¿Cómo estás? Bien, no pasa nada. Hoy me operé, vengo a preparar el mate nomás. No pasa nada. La tenía clara, era, sí, vengan a buscarme. Entonces yo estaba en la camilla, en la cama, bien en la camilla. Viste que lo que vienen a buscar para operarte son gente que no ves. Están todos cubiertos, no sé a dónde te llevan. Entran, y yo me voy a acostar, me dice, no, los anteojos. ¿Cómo no? No, pero no, sacate los anteojos. Y cuando me sacan los lentes a mí, dame un perro, porque yo no veo nada. Y eso fue terrible. Y desde mi cuarto hasta la sala de operaciones fue terrible. 50.000 cosas pasaron por mi cabeza. Y ni hablar cuando entré al quirófano. Dios en mi conciencia empezó a trabajar, diciendo, ¿viste hasta dónde te tengo que traer? Entonces es importante que entendamos que muchas veces, para que nosotros entendamos la lección, Dios va a sacrificar la integridad física para que entiendas. Por dos razones. Primero, Él es soberano. Segunda razón, ese cuerpo no es tuyo. El libro de Primera de Corintios dice, glorificad pues a Dios ¿en qué? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y luego el texto dice, fuisteis comprados por precio. Ese cuerpo que uno tiene pertenece a Cristo. Es un templo donde Cristo habita. Y cuando dentro del templo se mete algo que no glorifica a Cristo, Dios va a juzgar a ese cuerpo.
¿Para qué? Para purificarlo. Porque en el Antiguo Testamento Dios siempre purificó su templo, siempre. En la inauguración del tabernáculo, cuando toman los materiales para poder preparar todo el material, se sacrifica una vaca alazana, se quema completamente, se ponen algunos instrumentos y luego después toda esa ceniza es para purificar los materiales de su templo. ¿Por qué? Porque en el tabernáculo se iba a sentar la gloria de Dios. El mismo procedimiento se hace cuando se inaugura el templo de Salomón. Se sacrifica una vaca alazana, ¿para qué? Para purificar el templo. Dios siempre purificó su templo. La condena del libro de Ezequiel al pueblo judío es la contaminación del templo. Hay una visión que Dios le muestra a Ezequiel, lo lleva y le dice, mete tu cabeza en el templo y fíjate en qué se ha convertido. Y Ezequiel mete la cabeza dentro del templo y ¿qué es lo que ve? Animales inmundos. Eso significa que siempre la intención de Dios ha sido purificar su templo. Entonces, lo que tenemos que entender es que el mismo principio Dios sostiene con el templo, que es el cuerpo. Dios siempre va a purificar su templo. Cuando hay pecado permanente dentro de él, dice la Escritura que el Espíritu Santo se entristece, empieza un desequilibrio emocional. Cuando empieza un desequilibrio emocional, ¿en qué empiezo? Empiezo a perder una concepción de la realidad. Y cuando pierdo la concepción de la realidad, perdí todo. ¿Dónde comienza todo eso? En el corazón, en la mente del creyente. Es importante que usted entienda esto, hermano. ¿Por qué? Porque obviamente, claro, cuando los cristianos no saben esto y no estudian la Escritura y no buscan la dirección de Dios, entonces frente a esta condición, ¿a qué van? A un psicólogo. Y le cuentan a un impío una cantidad de situaciones que tiene que resolverlas no con un impío, sino con ¿quién? Con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, cuando se entristece, redarguye de justicia, juicio y pecado. Satanás va a llevar a un creyente a esta condición, a esta situación. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero hay gente que, lo hablábamos el otro día, no sé si mal lo recuerdo en la reunión de hombres, hay gente que no discierne el consejo, no lo puede captar, no se da cuenta, han sido instruidos, pero no pueden captar la idea, están en una nebulosa. ¿Por qué no entiende este gaucho lo que les digo? ¿Por qué no lo puede entender? Porque su mente está atrapada por el juicio de Dios hasta que ese hombre no confiese y no reconozca su pecado. El Espíritu Santo no va a dar libertad a esa mente. Y cuando nuestra mente está restringida por causa de la práctica del pecado, se duele. Vamos a reforzar este argumento. Segunda de Timoteo. Capítulo 3, versículo 16. Texto que siempre lo usamos para hablar de la Escritura, que es una realidad. Pero dice el texto, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Claro, usted lo lee así y ve de manera, el 1, 2, 3, tac, 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 tac. Pero en el texto griego no es igual. En el texto griego, la idea del texto nos muestra de que hay un proceso allí. Si no se hace una cosa, no se puede hacer la otra. Y si no se hace la otra, no puede haber una consonancia. Entonces el texto dice que la Escritura es inspirada, lo cual es eficaz para hacer lo que va a hacer aquí en esta metodología. ¿Qué es inspirada por quién? Por Dios. Y es útil, ¿para qué? Para enseñar. Va a meter en la mente mandamientos e instrucciones para que tenga que obedecer. Y pueda hacer uso de la obediencia. Luego después va a redarguir, va a evidenciar el pecado. Y luego ¿qué? Va a corregir, no va a dejar todo así, lo va a corregir. Y dice el texto también, va a instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. En el Salmo 32:8, si mal no recuerdo, no lo busquen, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios se va a encargar.
Pero creo yo que el gran texto es Hebreos capítulo 4, donde habla de la eficacia de la palabra de Dios, porque versículo 12, 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos, y observen aquí, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Frente a esta condición de esta trilogía que estamos mencionando, Dios en su soberanía, Satanás desde su sutileza intenta trabajar en tu mecanismo mental para que vos puedas, de una u otra manera, autoconvencerte que estás bien, que estás en lo correcto. El desequilibrio que tenemos muchas veces es la evidencia de una indiferencia a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Satanás logra engañar al creyente de tal manera, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y en el medio de Satanás y en el medio de Dios y Satanás están los creyentes. Y allí hay una incógnita. ¿Para qué? ¿Para qué esto? ¿Por qué me toca a mí esto? Entonces, tengo que hacerme otra pregunta. ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Por qué Dios lo permite? Un escritor llamado Han Kunz, no sé si alguno lo conoce, hace un planteo muy interesante que yo se lo voy a leer, que tiene que ver con el planteo que la gente se hace sobre Dios. ¿Por qué Dios permite el mal? O bien, no puede, y si no puede, entonces no es omnipotente. Si no puede impedir que el mal avance, entonces Dios no es omnipotente, no tiene poder para hacer todas las cosas. Y si no quiere, entonces no es bueno, ni justo, ni santo, porque no quiere sacar el mal. Y si no puede y no quiere, entonces es impotente y envidioso, se deleita en el sufrimiento de los suyos. Pero si sabe que puede impedir el mal y quiere, ¿a qué se debe toda la maldad del mundo entonces? Este planteo filosófico que hace Han Kunz, dentro de la humanidad no hay respuesta. Y esto saca a luz lo que se conoce dentro del plano filosófico como la tragedia. Muy rápido para mencionar. En la Biblia plantean 4 personajes, que aparecen como un estigma del sufrimiento en la Escritura. Y seguramente todos los conocemos. El primero, ¿quién es? José. ¿Es justo lo que le pasó a José? No. Es injusto. Fue tomado por sus hermanos, fue metido en un pozo, fue vendido, fue separado. En Egipto, cuanto más intentaba pasarla bien, más se hundía, fue abandonado en la cárcel. Job, que vimos que padeció por causa de la soberanía de Dios. Daniel, en Babilonia, metido en un pozo de leones, metido en un horno de fuego. Pero hay uno que hace un cambio en la línea histórica. Estos 3 que mencioné, Job, José y Daniel, sufrieron con una total ausencia del pecado. Pero David es el primero que evidencia que por el pecado se sufre. No solamente a nivel personal, sino también a nivel familiar. Entonces, claro, la Escritura nos da un caudal de información que tenemos. ¿Y cómo vamos a tratar esto? Claro, hacemos un mensaje así como esto, dentro de la tragedia y sufrimiento, y hacemos un suicidio masivo, todo. Si la vida no tiene sentido, si vamos a estar para sufrir acá, basta, terminemos con esta vida. Pero el creyente debe entender los principios de por qué sufre. ¿Cuál es el propósito? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Para qué sufren los creyentes? En primer lugar,
para purificación de nuestra vida. Mire conmigo en el libro de 2 de Corintios capítulo 7. 2 de Corintios capítulo 7. Hay un libro que seguramente lo conocen. 2 de Corintios capítulo 7, le pongo solo digo el versículo, que me pareció bueno, pero cuando hice la segunda lectura, de eso hace muchos años, me pareció espantoso. Que es el libro cuando lo que Dios hace no tiene sentido. No sé si lo conocen. Ese libro te coloca en una tragedia, en un rincón, te genera un signo de interrogación. Eso quiere decir que en las librerías hay una cantidad de libros que colocan en nuestra mente un sentido de sufrimiento del cual no nos podemos liberar. Lo que tenemos que entender es que la Escritura nos va a regular la forma en que sufro y debo aceptarlo, pero por otro lado también debo enfrentarlo. Capítulo 7, versículo 9, dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padezcáis de nuestra parte. Versículo 11. Porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Si vos te vas a la primera carta de 1 Corintios, te vas a encontrar que hay un hombre que está cometiendo pecado en medio de la congregación y la Escritura estaba totalmente banalizada en cuanto a ese pecado. No condenaba el pecado de un hombre que estaba viviendo con la mujer de su padre y que ni siquiera se nombraba entre los incrédulos, pero la iglesia aceptaba esa condición. El apóstol Pablo escribe esta carta, la carta produce un profundo escándalo en la iglesia, hay un cambio y ellos fueron contristados. No con una reprimenda, no con un reto, sino según Dios. ¿Para qué? Para que ninguna pérdida padezcáis. Eso es algo que solamente Dios puede hacer. Y eso es algo que solamente Dios puede hacer con la plena dependencia de que el creyente lo va a hacer. Pero por otro lado, cuando alguien da un consejo a una persona, tiene que estar en plena dependencia del Espíritu Santo para poder ser objetivo a la hora de dar un consejo. Después de semejante carta, hay una reacción, porque fíjense el versículo 10, porque la tristeza que es según Dios, ¿qué produce? Arrepentimiento, para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza en el mundo produce muerte. ¿Por qué aquí dice esto mismo de que hayáis sido contristados, según Dios? Dice el texto que produjo algo en ellos, produjo un cambio. ¿Qué produjo? Solicitud, defensa, temor, celo, ardiente afecto, vindicación. Volvieron a los principios bíblicos correctos. Y dice el texto, por sobre todas las cosas, en todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Lo que produce el sufrimiento en nosotros es santificación. Va a limpiarnos día tras día, tras día, tras día, porque entiendo que ese es el propósito de Dios. Que ese es el lugar donde Dios quiere. Hay un himno que ustedes cantan, seguramente nosotros lo cantamos, que dice así: que lo sabe todo el Padre, es mi certitud, y que en gracia por mi vela, con solicitud, todo cuanto Dios permita, obra para bien, y deseo solamente responderle amén. ¿Conocen la historia de ese himno? El que escribió ese himno se casó con una esposa que él amaba entrañablemente, y en medio de un invierno su esposa se muere, después de haberla anhelado tanto tiempo, el mismo día que se casó. Y después de la muerte de su esposa quedó solo para toda la vida. El día de su muerte, congelado en una cabaña,
entran a esa pieza y encuentran ese texto en la mesa de luz, donde estaba convencido que todo lo que le había sucedido era para bien. Es difícil, ¿eh? Es difícil armar la mente en medio del dolor y la tragedia que todo es para bien. Es muy difícil armar la cabeza. Mateo capítulo 26, observen allí el pasaje. Versículo 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que les había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Las emociones se empiezan a desequilibrar. Lucas capítulo 15, observen allí. Lucas 15, versículos 17 y 18. Y fíjense, vamos a leer el 16, refiriéndose al hijo pródigo. Dice el texto: y deseaba llenar su vientre en las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Fíjense el versículo 17. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré y iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es interesante estudiar la palabra en el texto griego, volviendo en sí. Hay un cambio, hay una alteración, pero ese volviendo en sí viene directamente por causa de la condición del individuo. Y fíjense que el texto dice: se acuerda de la casa de su padre y se compromete a hacer lo que tiene que hacer para restaurarse. Iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En otra congregación, cuando alguien cae, el pastor delega el proceso de restauración a alguno. Y siempre alguno me toca a mí. Entonces lo primero que hacemos cuando comenzamos el proceso de restauración es sentarnos y decir: bueno, a ver, ¿dónde comenzó todo esto? Ah, bueno, acá. No. ¿Dónde comenzó? No, acá. No. ¿Dónde? Y lo que vos ves en una acción como pecado, te das cuenta que hay una condición previa, anterior, que llevó a esa condición. Y es increíble cómo el Espíritu Santo lleva todo eso. Y a veces en el consejo ahí te das cuenta que el individuo está resistiendo, no a vos, sino a la voz del Espíritu que está hablando a la conciencia. Y para eso hay que sentarse y hablar con la gente. Hebreos capítulo 12. Todo esto tiene que ver con el hecho de que Dios quiere purificar nuestra vida del pecado. Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17. No sea que algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hablamos del arrepentimiento siempre. Y les puedo asegurar por la palabra de Dios que el verdadero arrepentimiento da evidencias bíblicas de un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué razón? Porque el arrepentimiento solo es producido por Dios. Nada más. Miren aquí el pasaje, dice el versículo 17: y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Eso significa, cuando vemos
al hijo pródigo por un lado y a Esaú por otro lado, que Dios concede el arrepentimiento a algunos y niega el arrepentimiento a otros. Es importante entender este concepto. Porque entonces lo que tenemos que hacer es ministrar desde este lugar, desde esta condición. El sustituto de Cristo en la iglesia es el Espíritu Santo. El que trata a las personas en la iglesia es el Espíritu Santo. Es el que produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero no es un mero hecho matemático, sino es simplemente el obrar de Dios en el creyente. Y cuando una de esas cosas no funciona, produce enormes consecuencias en la vida de cada una de las personas. El pecado no es algo gratis, no es sencillo. El mal uso de la cena del Señor produjo de parte de Dios una iniciativa de juicio. Dios juzgó a la iglesia. ¿Por qué? Por el mal uso de la cena. Porque había insensibilidad, había falta de criterio, no tomaban en cuenta las Escrituras, pero principalmente el pecado que preponderaba en la Santa Cena era la insensibilidad. Uno tiene hambre, el otro se adelanta a tomar su propia cena, el otro se emborracha. Era realmente algo degradante tomar la cena así. Y Dios interviene. ¿Y qué es lo que hace con los creyentes? En primer lugar, dicen, muchos duermen. ¿Significa qué? Chao. Y otro, algunos están debilitados. La debilidad espiritual, si no me cree, busque el contexto del capítulo 4 del libro de Hebreos, donde llega al capítulo 2, al versículo 12, donde usted encuentra que las consecuencias de las personas que están ahí es por causa del pecado. Si oyeres hoy su voz, dice el texto, no endurezcáis vuestros corazones como el día de la tentación. Y la única manera de salir de la debilidad espiritual que viene por causa del pecado es por medio de las Escrituras. La debilidad espiritual, cuando alguien no puede salir de la debilidad espiritual, hermano, allí hay un juicio. Y tenemos que discernir esas situaciones. Por eso el sufrimiento es para purificar nuestra vida. Para poder entender qué nos está pasando. Cuando uno entra en sufrimiento, tiene que prenderse una lamparita. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí en esta situación? Yo tengo algunos problemitas cuando subo a un avión. No quiero hablar mucho para no humillarme, pero uno empieza... Entonces el avión iba subiendo así, subiendo, y empieza arriba y bueno, más o menos cuando me dice que la tenía clara, que la tenía tranqui, al lado mío iba una chica, el avión hace una socón y yo automáticamente me manoteo y me mira y me dice, tranquilo. Uno tiene que entender que todo eso tiene un propósito. Y después digo, ¿por qué tengo que venir en avión? ¿Por qué no vengo en colectivo? Duermo, como, chipá, cuando entro en posada, tomo mate. Me duele la espalda, la cabeza no importa, pero llego bien. Si se cae, si se rompe el colectivo, salto y me caigo al pasto. Más de eso no va a pasar. Entonces quiere decir que tenemos que tener en claro que todo lo que nos pasa es para la purificación de nuestra vida. Dios quiere tratar, no en mis circunstancias, sino en mi corazón y en mi mente. Allí trabaja Dios. Allí. Para purificar nuestra vida sufrimos, pero también para producir paciencia. Miren conmigo Romanos capítulo 5, que lo hemos... Romanos capítulo 5, versículo 3.
Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Santiago capítulo 1, no lo busquen, dice que la prueba de vuestra fe que produce paciencia, con el propósito de estar ¿qué? Cabales, completos. Literalmente esa palabra tiene el significado de estar establecido. Como un soldado que está frente a la puerta cuando entro y hay como los granaderos que están en la casa de gobierno, cuando vos entras están parados allí. Esa es la idea de estar establecido. Eso significa que tengo que madurar. Y la manera en la que uno madura es por medio del sufrimiento. No hay otro medio, No hay otro medio. La obediencia es un medio que va directo. La obediencia a la palabra, pero el sufrimiento es el que te adelanta la madurez en el tiempo. Y entonces el autor dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Estamos dispuestos a padecer lo que Cristo padeció, porque eso va a producir en nosotros hombres cabales, hombres maduros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Observe el pasaje. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Y para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Tu sufrimiento en la actualidad es la honra futura a Cristo en gloria. Porque Jesucristo es que, según Isaías capítulo 53, varón de dolores, y dice el texto, experimentado ¿en qué? En quebranto. Miren, hermano, la cruz de Cristo fue algo terrible, desde el punto de vista trágico, pero Jesús cuando estaba clavado allí tenía una enorme tristeza, muy triste. Sentía el abandono del Padre, sentía el desprecio de la gente y el abandono de los suyos. Él estaba angustiado, estaba afligido y es lo que le permitió ser un varón de dolores experimentado en quebranto. Entonces ese varón de dolores ahora es el varón de los varones que sufren. Y aquellos que sufren en la tierra un día van a honrar al varón de dolores por causa del sufrimiento. No es decir, bueno, yo voy a ser honrado por las predicaciones, voy a ser honrado por las visitas, voy a ser honrado por mi ministerio, la multitud de gente que viene a la iglesia y cuando me ve venir, yo con la sombra convierto a la gente. Entonces, sí, ahí está, ahí viene, fulano de tal, ahí entra, miren. Eso no es la forma en la cual vas a rendir cuenta. Significa que tu rendición de cuenta es honra a Cristo en la eternidad. Y tu sufrimiento es algo que va a honrar. Por eso, como Pablo lo entiende, se gloría en la tribulación. Y aquí dice, la prueba sometida, la fe sometida a prueba, que es mucho más preciosa que el oro. Viene el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La palabra afligidos allí es la idea de un fruto que es apretado, como el lagar que es apretado por los pies para sacar el jugo. Así es Dios como te va a pisar, ¿para qué? Para sacar de vos el dulce néctar de la comunión. Por eso la importancia que tenemos nosotros aquí de entender que sufrimos para producir paciencia. Hay dos cosas que no voy a hacer aquí. No voy a ponerme en la controversia en el texto de la palabra prueba y tentación, porque en el texto griego es la misma palabra. No me voy a poner en ese juego porque no amerita otra exégesis. Pero sí de algo que quiero que entendamos con claridad,
es que la palabra paciencia no tiene que ver con tu carácter. Entonces la gente más tranquila, dice, qué paciente que fulano, ¿viste? No dice nada, no habla. Es el delegado de los muertos, ¿viste? Ahí nunca dice nada. Qué paciencia, ¿no? Y por dentro hay un enorme orgullo exorbitante por todos lados. No. Eso no es paciencia. La paciencia es otra cosa, es aquel que sabe en su cabeza que está sufriendo, que está siendo apretado, estreñido, empujado por el diablo hacia un determinado lugar, y éste decide voluntariamente quedarse ahí. Quedarse ahí. La otra vez fuimos con mis hijos al río y estábamos pescando ahí, y le digo, vamos porque se viene una tormenta. Entonces a uno de mis hijos se le pincha la bicicleta, así que tuvimos que parar todo e ir caminando. Y en la mitad del camino se desbordó, se venía la tormenta. Entonces, ¿qué hago yo? Paro la bicicleta donde me meto bajo un árbol. Y ellos me dicen, vamos. No, yo me quedo acá hasta que la lluvia no pare, no. Y ellos siguieron. 3 horas después caí en casa. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que decidí permanecer hasta que la tormenta pasara. Ellos ya habían llegado, unos estaban durmiendo, pero yo estaba ahí abajo del árbol, esperando que dejara de llover, esperando que los truenos dejaran de tirar sus rayos. Esperé debajo de un árbol hasta que la tormenta pase. Eso es, en el texto original, la palabra paciencia. Quedarse ahí, en medio de la tormenta. Ese es el fruto de la paciencia. Cuando sufrís, padecés y no entendés, la acción humana, lógica, ¿qué es? Tengo que hacer algo. Tengo que sacarme esto de encima. No puedo estar así. La Biblia te lleva a otro plano de la circunstancia, que es que no hacer absolutamente nada. Nada. Si querés pasar el sufrimiento, te recomiendo que no hagas nada. Dejar que Dios haga lo que tiene que hacer. Sufrimos para purificación de nuestra vida, sufrimos para producir paciencia, sufrimos para padecer, para producir humildad. 2 de Corintios capítulo 12, y esto es lo más terrible, me voy a detener aquí un poquito. 2 de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto del cual 3 veces rogué al Señor que me lo quite, y Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El pasaje este sería maravilloso que lo puedan estudiar versículo por versículo porque van a ver una cantidad de cosas. Pero hay un texto muy claro, dice allí el texto, de que él se gloriaba, porque le fue dado un aguijón para que no se gloriara. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. Fíjense con esa comparación, con esa comparativa. El aguijón no es algo individual, es un aguijón en la carne, es un mensajero de Satanás que lo abofetee para que no se enaltezcan sobremanera. Hay muchas teorías o conceptos de lo que puede llegar a ser un aguijón. Yo me voy a remitir a lo que dice la Escritura y no voy a meterle suposiciones al texto. Cuando ustedes van al Antiguo Testamento, van a encontrar que hay advertencias al pueblo judío de no ir con mujeres extranjeras porque van a ser ¿qué? Aguijones para vuestra carne y espinas para vuestros caminos. Cuando Israel habla a la nación
judía, le dice, echen a todas las naciones de su tierra, porque van a ser aguijones en vuestra carne y espinas para vuestro camino. Y así sigue constantemente, todo el tiempo, hablando de que una circunstancia o otra persona puede llegar a ser un aguijón o una espina en mi vida. Y aquí Pablo dice, me fue dado un aguijón en mi carne. Una circunstancia o una persona que genera en él una molestia. Y lo va a tipificar, un mensajero de Satanás que me abofetee. Pablo entendió que lo que estaba pasando en su vida venía directamente de Dios. Y la respuesta humana, ¿cuál es? Reaccionar, es decir, fíjense el texto, respecto del cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Lo cual habla de la prontitud. No puedo padecer esto, no puedo sufrir. Tengo que terminar con esta situación. Y Dios le responde, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Tuve mucho tiempo hablando con un pastor amigo, ya amigo, debe tener ahora unos 80 años, un poquito menos. De Capital Federal es él. Y su esposa tiene Alzheimer. Y una de las cosas que me contaba, me dijo, mira Mario, yo amo profundamente a esta mujer. Me contó cómo la conoció, cómo vino a Estados Unidos, se puso de novio, después se fue, después volvió, hasta que se casaron y se la trajo a Argentina. Y me dijo, la amé siempre y ahora no la conozco. Él dejó su pastorado, la iglesia lo sigue sustentando porque él está dedicado a su esposa, es su único ministerio. Su esposa se levanta en la mañana totalmente desorbitada, no lo conoce, le dice malas palabras, violentamente reacciona contra él, le pega, le tira cosas. Una mujer piadosa. ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué? Díganme. Nadie tiene respuesta. Dios sí, por supuesto. Pero hasta que ese hombre y esa mujer no partan al cielo, no van a tener respuesta. Y me dijo algo el pastor Torso que no me lo voy a olvidar nunca. He conocido a Dios íntimamente en este tiempo, más ahora que en mi ministerio. Porque lo único que le permite a él hacer ese ministerio que Dios le dio, que es su esposa, es no hacer nada. Y aprendió la lección de la paciencia. ¿Vos qué harías en semejante situación? ¿Vos qué harías si mañana la persona que amás se muere? Perdónenme que sea directo. ¿O ustedes creen que tienen la vida comprada? ¿Qué pasa si mañana te agarra un infarto? ¿Qué haces? Bueno, me voy a recuperar y después terminas con tu vida. Obviamente te vas a morir, pero los que están al lado tuyo, ¿están preparados para enfrentar esa realidad? Miren, hermanos, esa es la evidencia de que el creyente es netamente existencialista. No mide su propia realidad y su finitud como creado. ¿Cuál es la esencia del hombre? ¿Alguien me puede decir? Piénselo, ¿cuál es la esencia del hombre? En toda la Biblia, Dios. ¿Cuál es la esencia del hombre? Las Escrituras. La esencia del hombre es que es barro, es polvo, porque Dios todo el tiempo lo recalca. Polvo eres y al polvo volverás. Esa es la esencia del hombre. Y en la medida que ustedes no lo pueden entender así, va a predominar en sus vidas el existencialismo. Un gran amigo mío, lo discipulé, estuvimos juntos, compartimos, lloramos juntos. Un día vine a mi casa a buscar a mi hijo, Aarón, para llevárselo con su hijo, porque iban a jugar al vóley y a campana. Digo, mira, Aarón no va a ir. ¿Por qué? Pues se portó mal, así que se queda. Bueno, yo me listo y se fue. Eso fue 8 de la noche.
A las 11 de la noche me llaman y me dicen, te paso a buscar porque Gustavo tuvo un accidente. Y Gustavo estaba en una camioneta metido bajo un camión. Había perdido su vida. Nadie tiene la vida comprada. Todas las almas son mías, dice el Señor. Y si Él en su absoluta soberanía te llama en esta noche, no vas a poder impedirlo. Esa falta de conciencia de que somos polvo es lo que estimula nuestro orgullo cristiano. Y no hay paciencia. No hay humildad. Esas debilidades físicas, espirituales, circunstanciales. Por eso Pablo dice al final, observen allí, por lo cual por amor de Cristo me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Sufrimos para la purificación de nuestra vida, sufrimos para producir paciencia en nuestras vidas, sufrimos para producir humildad, sufrimos para producir dependencia de Dios. 2 Corintios, ya rápido, ir finalizando. 2 Corintios capítulo 1, versículo 8 y 9. Dice el pasaje, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, de que nos sobrevino en Asia, pues fuimos, fíjense la expresión, abrumados sobremanera, más allá de las fuerzas, de tal manera que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Ellos experimentaron las circunstancias de la muerte de manera inmediata. Se creían que estaban para morir. Fuimos abrumados sobremanera, dice el pasaje. Hasta tal punto que perdimos la esperanza de conservar la vida. Y fíjense el versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Estábamos seguros que íbamos a morir. ¿Para qué? Para que confiásemos en Dios y no nosotros mismos. Tengo que confiar en Dios. En cualquiera sea las circunstancias, tengo que depender de Dios, cualquiera sea la circunstancia que esté pasando. La dependencia es totalmente lo contrario al altruismo y el entendimiento propio de mi propia capacidad. Tu capacidad es ceniza enfrente del sufrimiento. Tu capacidad es ceniza cuando tenés un suero y estás en un hospital, tirado en una cama, sin saber qué te va a pasar. Cuando la Escritura plantea a un hombre que dice, necio, esta noche vienes a buscar tu alma, ¿y de qué te sirve lo que tenés? Abrumado significa que se le quitó el ánimo, que perdió el sueño, no podía dormir, perdió las esperanzas, perdió todo Pablo, en un momento donde Dios lo lleva a un lugar donde lo único que tuvo que hacer y pudo hacer es depender de Dios, nada más. Sufrimos para producir dependencia de Dios, pero también sufrimos ¿para qué? Para terminar, para producir un ministerio en otros. Capítulo 1, versículo 1, del 3 al 5. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, y fíjense lo que dice el texto, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, no en algunas, en todas. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por medio de Dios. Cuando murió mi mamá, yo no iba a los velorios de los hermanos y hacía un mensaje, pero no había en mí no sé cómo se dice, una empatía, puede ser. No había un entendimiento de lo que estaba pasando.
Veía el velorio casi más como una plataforma que un medio de ver a un hermano sufrir. Y cuando mi mamá murió, ahí entendí un montón de cosas. 6 años me costó recuperarme de la partida de mi mamá. 6 años. Hasta que entré en un entendimiento claro de por qué Dios permitió llevársela de esa manera. Entonces quiere decir que uno tiene que entender, ahora que yo he pasado por esa situación, cada vez que alguien muere en la iglesia, ahí estamos con mi esposa a consolar. ¿Por qué? Porque hemos sido consolados. A sostener, ¿por qué? Porque hemos sido sostenidos. A aclarar, ¿por qué? Porque Dios nos aclaró el panorama. Cuando uno sufre, es una herramienta que te da Dios, ¿para qué? Para poder sostener y consolar a otros. ¿Desde qué lugar? Desde la humildad, desde la dependencia, no del orgullo. Así que sería bueno en esta noche que si han padecido en medio de la pandemia, que se han sufrido, que se están sufriendo, y si saben que van a sufrir porque vamos a sufrir, debemos ir a Dios y dejar que Él trabaje en nuestras vidas. Que Él sea soberano en nuestras vidas, para honrarle como Él tiene que ser honrado. Y permítanme citar ese himno maravilloso que cité hoy, porque es el himno que ilustra nuestra lección de hoy. Que lo sabe todo el Padre, es mi certitud. Y que en gracia, por mi vela, con solicitud, todo cuanto Dios permita, obra para bien. ¿Y cuál es el desafío? Deseo solamente responderle amén. Amén. Vamos a orar y que Dios bendiga su palabra. Señor amado, queremos en esta noche darte las gracias por tu consolación. Queremos, Señor, pedirte que mire nuestro corazón. Mira el corazón de cada uno de mis hermanos aquí. Mira el mío también. Señor, desde tu soberanía te pedimos que trates nuestras heridas para no estar condicionados. Ayúdanos a salir adelante, a crecer, a madurar, a enfrentar la vida en Cristo. Porque tú no nos has negado esas cosas. Tu palabra dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he conquistado el mundo. Permítenos aferrarnos a ti y a tu cruz para enfrentar la aflicción. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y gracias por su tiempo. Gracias.